Es coach en Ayurveda y mamá de 3 hijos, activista en temas de maternidad desde hace 11 años y acompaña a las mujeres a vivir esta maternidad con bienestar, conciencia y salud natural, con herramientas simples, prácticas y profundas para aprender a cuidarse y entender estos ciclos y maternar sin olvidarte de ti misma. Muy buenos días, Belén. Gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenida. Nos vas a contar hoy día, a propósito de que hoy es el Día de la Salud Mental Materna, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y cómo trabajas con las mamás. Bueno, muchas gracias y gracias por tenerme aquí. Y qué buena coincidencia, y como decimos, nada es coincidencia y por algo justo estoy este día acá. Bueno, sí, yo tengo 3 hijos y como la súper frase cliché, la maternidad nos transforma, es verdad. Y a mí me transformó de muchas maneras, me cambió totalmente mi profesión, mi manera de ver la vida y ver lo que yo quería hacer. Pero ahí me di cuenta que esta transformación la podemos vivir de diferentes maneras. Hay una parte donde podemos ponerle súper resistencia al momento que ya somos padres o madres, mucha resistencia, se hace súper pesado, vemos que no nos encontramos, no sabemos quiénes somos y culpamos a la maternidad de eso, ¿no? De todo lo que está pasando. Pero por otro lado, el momento que vivimos y experimentamos este cambio en nuestras vidas, sí lo podemos asumir más bien como, ok, es un cambio y ahora qué hago con esto, ¿no? Entonces nos dejamos llevar, estamos más abiertos, más conscientes y lo tomamos como un elemento de nuestro desarrollo personal, que es como yo lo fui viendo. Y la verdad, yo siempre veo la maternidad como una ola, como meterse a surfear, que no he surfeado, pero lo veo así. Y de ley, cuando ya hay un punto donde te revuelca, te va a revolcar la ola. Pero ahí está como, ¿y ahora cómo hago para volver a salir? Y en mi caso, ¿cómo hice para volver a subirme a la ola 2 veces más y tener 3 hijos? Lo primero para mí fue un grupo de apoyo y por eso para mí ha sido muy importante poder acompañar a las mamás, sentirnos escuchadas y dar espacios donde podemos ver que la maternidad tiene muchos matices y muchos pueden ser, o sea, son válidos. Entonces, eso para mí fue muy importante. Belén, antes de que sigas, me parece súper interesante lo que nos estás contando y quiero anclarle a esto del activismo. ¿Qué tipo de activismo se puede ejercer en la maternidad? O sea, no, quiero entenderlo, por favor. Es un activismo muy, muy potente, porque estamos hablando del inicio de la vida de nuestros hijos y del inicio de nuestra vida en esta nueva vida de ser madres. Cuando yo comencé mi maternidad perdiendo a mi primer bebé a los 10 meses, estaba embarazada, lo perdí y tuve un pésimo acompañamiento, lo manejé muy mal, digamos. Y después cuando quedé embarazada de mi hija, digamos de mi hija mayor que nació, lo manejé con muchos miedos. Entonces, cuando ella nació, se dieron cosas que yo no sabía que podían pasar. Tuve una cesárea no necesaria, nada planificado. Fue súper difícil. Comencé un posparto muy duro, lactancia muy dura. Me comencé a cuestionar todo, o sea, si no fui capaz de dar a luz, entonces no voy a ser capaz de criar, etcétera, etcétera. Ahí fue que yo comencé a conectarme con grupos de mujeres por el mismo hecho de que yo quería como saber como qué estaba pasando. Y ahí yo me conecté con El Parto es Nuestro, que es una asociación internacional que comenzó en España, justamente por mujeres que se dieron cuenta de lo mismo. Algo está pasando, ¿por qué vivimos estas maternidades tan difíciles? Y se daban cuenta que lo que más nos necesitábamos era tener información, o sea, que no teníamos la información y que estábamos yendo a la maternidad a ciegas. Ahí fue que comencé, digamos, mi vida en el activismo, porque hacíamos reuniones mensuales en diferentes partes de la ciudad con mamás embarazadas más que nada para contarles sus derechos. Y es ahí, recién, digamos, en mi segundo embarazo, que yo me enteré que yo tenía derechos para el día del nacimiento de mis hijos, que tenía derechos al nacer, mi hijo tenía derechos que podíamos pedirlos y ahí me fui enterando de cómo todo este momento del nacimiento, o sea, del embarazo, la gestación, pero el nacimiento es tan importante en nuestra vida física y emocional de toda la vida. Para nosotros, hombres, es sumamente complejo entenderlo, porque no lo pasamos, no lo vivimos, hasta que podemos escuchar la historia de una mujer que cuando tiene que dar a luz tiene 10 practicantes viéndole desnuda, haciéndole tactos. Exacto. Y pudiendo entender qué pasaría si fueras tú. Si tú estuvieras en cualquier examen, no importa cuál sea,
Sí, y vas dando un doctor de confianza, el doctor te hace desnudar y tienes ahí unos practicantes tocándote, también te sentirías vulnerado. Entonces, ahí es donde uno puede despertar y decir, oye, es cierto, y yo puedo elegir esto, cierto. Ajá. O sea, yo puedo decir, ¿por qué una cesárea? Si no se ha presentado esto y esto. Eso lo entendí como otra activista, no sé si le conoces, a la Caro Yaguno. Sí, claro. Con la Caro pude entender un poco esto que hasta ese momento me era completamente desconocido. Porque digo, wow, qué cosa más interesante. Y ahora, en este proceso tuyo de acompañar a las mujeres, ¿con qué te encuentras? ¿Te encuentras todavía con mujeres que no tienen conciencia de sus derechos, etcétera, después de un tiempo que ha pasado ya? Totalmente, y eso es muy, muy triste y lamentable, pese a que tenemos tanta información, o sea, con el hecho de las redes y todo, decimos, sí, tenemos tanta información, pero el miedo que nos han inculcado durante tanto tiempo es tan más grande que las mujeres, por más empoderadas, mujer, qué sé yo, que tengan independientes y que tenga un superpuestazo o lo que sea, se deja llevar a lo que alguien más le dice. Y no, o sea, esto no va en contra de que vayas donde un médico y que te has de atender y todo eso. No, más bien nosotros siempre lo que decíamos, después yo formé una comunidad que se llama Mami Lounge, donde dábamos esta información, y ya no solo en Ecuador, sino a nivel de toda Latinoamérica, y mujeres que hablan español en otras partes del mundo. Es lo que les decíamos, esta información que tú tienes es para que tú tomes las decisiones que a ti te van a hacer sentir bien. Si a ti te va a hacer sentir bien después de ver toda la información científica de lo que le pasa a tu bebé, lo que te pasa a ti, no sé qué, y decides tener una cesárea, pero es tu decisión, y vas a ir con un plan de parto, con un plan de cesárea, donde tú vas a pedir lo que tú quieras. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo en mi segundo y tercer bebé tuve unos partos lindísimos, pero después se complicó y todo el mundo me decía, pero o sea, ¿y cómo estás bien después de eso? Y yo decía, porque fue toda mi decisión. Y en el proceso se me respetó tal cual como yo quería. Entonces, todo eso hacía que mi experiencia sea diferente. Entonces, siempre, como lo que les decimos a las mamás es, tienen que ustedes decidir lo que quieran, pero con información. Y la información sí te da mucho poder, pero ahí hay un pasito más, que es tomar acción. Porque muchas mamás hacen miles de cursos, leen un montón, pero el rato de la verdad se paralizan y no dan un paso. Y ahí el rol del papá o del acompañante es súper importante, porque si esa persona también hace el proceso contigo, porque tiene que entender todos los derechos que tiene su hijo, su esposa, su compañera, va a poder, porque ese día del parto es el padre el que tiene que hacer que todo eso se cumpla. Entonces la mamá sí se prepara y todo y dice todo lo que quiere, pero el momento del parto, si el papá no está empoderado y no sabe, pues no van a pasar las cosas. Oye, pero y el tema médico, yo me pongo a pensar como profesional médico, ¿no es cierto? Sí. Tú tienes un sinnúmero de derechos y yo quiero respetar y no quiero vulnerarte, pero la lógica me dice que tiene que pasar esto. ¿Tú quieres esto otro? Sí, pero mi conocimiento científico me dice que es por acá. Exacto. ¿Qué hago como profesional médico? ¿Te hago caso a vos poniendo en riesgo a ti o al bebé? ¿O hago lo que yo creo que hay que hacer? Ajá. No, claro que lo interesante, por ejemplo, para cuando vas a llegar a tener a tu bebé, es hacer tu plan de parto con mucho tiempo de anticipación. Y muchas personas dicen, ay, pero ¿para qué voy a hacer eso si nadie me va a hacer caso? Y no es así. O sea, el plan de parto es un documento legal que tú tienes el derecho de presentar aquí en la Conchinchina. Entonces, la idea es que con tu plan de parto tú escoges a tu personal médico y y con el médico tú vas y le dices, a ver, esto es lo que yo quiero. Y el médico te dice, a ver, esto, yo no lo voy a hacer. Entonces tú estás en tu derecho de decir, ok, esta persona me quedo o me voy. Claro. Y sigues. Y también, obviamente, el doctor te va a decir, mira, estas cosas, podría pasar esto. Si pasa, esto es lo que yo voy a hacer. Obviamente, como tú dices, por la parte médica, que... Entonces la mamá puede decir, ok, ya, vamos negociando. Entonces es un elemento de negociación también. Y obviamente que hay muchos, ya cada vez más, por suerte, médicos que están más abiertos a esto y que es más, ellos prefieren que vengan mamás con sus planes de parto porque dicen, así podemos, yo sé qué es lo que quiere y puedo ayudarle a tener esa experiencia. Entonces sí,
es una negociación que se tiene que llegar. Belén, todas las experiencias de todas las mamás somos diferentes, tenemos experiencias diferentes alrededor del embarazo mismo y del parto, pero ¿cuáles son como las principales necesidades con las que se acercan a ti, por ejemplo, a las mujeres? ¿O qué dificultades tienen, por ejemplo, cuando llegan y te buscan ya como terapeuta, como coach? ¿Qué te dicen? ¿Estoy pasando por qué cosa? Es bien extraño porque cuando somos mamás nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Y todo lo volcamos a nuestros hijos, que obviamente es parte de la naturaleza y es así, ¿no? Entonces, que se está enfermando muy regularmente, que tiene esto, que ya no sé cómo darle de lactar, me estoy sintiendo mal, pero todo es como por el bebé, ¿no? Está llorando demasiado, no come bien, o ya más grandecitos, está con, no sé, una rinitis constante, etcétera. Entonces, vamos por ahí, porque ahí es cuando... digamos, a mí me contactan porque por esta idea de, o sea, por esto que yo he estado tanto en la maternidad y, digamos, por experiencia, pero yo siempre les pregunto, ¿y tú cómo estás? ¿Qué te está pasando a ti? Entonces, ahí es que ahí vamos haciendo esa conexión y nos vamos dando cuenta que nuestros hijos son una expresión de lo que nosotras estamos pasando y mucho más cuando son chiquititos. Entonces, ha ido por ahí, pero siempre son más por este tipo de dolencias. Y mucho más al inicio de la maternidad es por sentirse mal después del parto o la cesárea porque algo no te hizo sentir bien o no se dio lo que tú esperabas y por no poder comenzar bien con la lactancia. Ahora, todo el tema que tiene que ver con la Ayurveda, por ejemplo, ¿cómo manejas tú, cómo combinas, digamos, estas dos cosas, el acompañamiento materno y la Ayurveda? O sea, para mí la Ayurveda fue justamente este pasito que a mí me hacía falta después de tener toda la información, acompañamiento y todo. Yo decía, pero algo más necesito en mi vida, ya tenía mis 3 hijos, pero yo seguía sin sentirme... ¿Quién era yo ahora? ¿Quién era ahora que tenía estas 3 personas a mi cargo? Entonces ahí llegó la Ayurveda como una herramienta de autoconocimiento. Entonces es desde ahí donde, como yo lo experimenté en mi vida, es donde como les acompaño a las mamás a que lo experimenten. Es conózcanse ahora quiénes son ustedes, definan cómo quieren ser ustedes, cómo quieren llevar su vida y desde ahí con el Ayurveda también aprendes a conocer a tus hijos, a tu pareja y de esa manera llevar una vida como más llevadera. Ya, qué bonito. Y nos habías comentado un poquito al inicio, antes de entrar al aire, que nos ibas a enseñar cómo reconocer, de acuerdo a la Ayurveda, cómo reconocer estas personalidades en las que cabemos, digamos, las que nos caracterizan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué son estos 3 doshas? 3 son, ¿no? Sí, ¿Qué es esto del dosha? Claro, o sea, la Ayurveda, como digo, es esta herramienta de autoconocimiento donde te invita a verte cómo eres tú en esta mezcla de los elementos de la tierra en ti. Entonces, hay los 3 doshas que son estas energías, digamos, como universales, que todos las tenemos todos, o sea, las 3, pero siempre vamos a tener una que está como más predominante. Entonces, hay muchas maneras de ir viendo exactamente cuál mezcla tenemos nosotros, pero yo desarrollé justo para entender con mis hijos y explicarles a ellos, desarrollé como 3 preguntas. Entonces, ustedes respondiendo estas 3, más bien respondiendo una pregunta con 3 cosas, van a saber y les puedo ir guiando como de por dónde vamos. Así que empecemos ahorita. Sí, ya. Ahorita. Entonces, piensen qué de estas 3 premisas ustedes más les molesta en la vida, lo que más les molesta. Entonces, vamos con la primera, quedarse solos. La segunda es perder su libertad. Y la tercera es no ser el mejor o no ganar. ¿Ya fueron pensándolo? Ya, todo pensamos, ¿no es cierto? Nada decimos en voz alta. Entonces, ahí vamos viendo. Por ejemplo, si ustedes dijeron que lo que más les molestaría en la vida es quedarse solos, esta es la energía kapha, la mezcla de agua y tierra. Entonces, esta gente tiene mucha estabilidad, calma, son gente muy resistente, pero cuando está en desbalance, tienden a ser lentos y a tener mucha congestión. Y a también como sentirse muy solos así. Si dijeron que lo que más les molesta es perder su libertad, entonces son las personas que tienen más vata, más aire y espacio, éter, que se le llama en el Ayurveda. Estas personas tienen mucho movimiento, mucha creatividad, son las que les encanta crear cosas, pero cuando se desbalancean, tienden a tener ansiedad y sequedad.
la piel súper seca, no son buenos tomando agua, por ejemplo. Y si dijeron que lo que más les molestaría es no ser el mejor y no ganar, son las personas Pita, que tienen la constitución de fuego y agua. Estas personas tienen mucho calor, como todo está en su digestión, y son personas muy inteligentes, muy líderes, los que les encanta como planificar y hacer que eso se cumpla. Pero cuando están en desbalance, son muy irritables y tienden a tener inflamaciones en su cuerpo, todas las itis, gastritis, colitis, etcétera. Entonces, si ya nos definimos, ya nos conocimos un poco por dónde, quiénes somos o por dónde vamos, y puede ser que tenemos dos, o sea, más bien dicho, siempre tenemos como dos, pero la que más lo molesta. Cafa, Bata y Pita. Ajá. Ok, esas son las tres. Sí. Esa es la única pregunta que nos ibas a hacer como Esa para es la única identificarnos. pregunta y después les puedo contar más, no sé. ¿Sabes qué? Bueno, nos cogió el tiempo porque realmente, vos sabes que en la radio el problema que nosotros tenemos en los medios de comunicación en general es del tiempo y estamos sobre el tiempo. De todas formas, quiero comprometerte públicamente a que nos vuelvas a acompañar porque es un tema sumamente interesante y ya nos dirás qué hacemos con esta energía predominante, porque yo soy esta energía y quiero saber esto cómo determina mi vida, cómo puedo planear mi vida de aquí en adelante con esa información. ¿Te parece, Belén? Sí, exacto, pero justamente la Ayurveda nos da rutinas, nos da cosas que podemos hacer en el día a día para equilibrarnos. Perfecto. Belén Noroña, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.